Yeyuno ilion es la porción móvil del intestino delgado. Se abre en la parte del intestino grueso. Cuando la víscera está en su tono muscular liso en un paciente vivo, no va a llegar a medir los 6.5 metros, sino de 3 a 3.5 metros como mucho, ya que va a estar contraído. El ancho va a ser de 2.5 a 3 centímetros de ancho, va a ser más o menos el tamaño de un dedo pulgar, y se va a disponer a formar flexusidades o asas, que van a ser de 12 a 14 asas. Cada asa va a tener un eje que va a medir de 20 a 30 centímetros. 20 que sube, 20 que baja, o 30 que sube, 30 que baja. La disposición de las asas acá está en el duodeno, que es la porción fija del intestino delgado. La primera parte del yeyuno, sin saber dónde se transforma en ilion. No se sabe el límite, salvo que esté un divertículo de Meckel. Las primeras asas se disponen en su eje en forma horizontal y la siguiente mitad en forma vertical. Acá se ven 8 asas, esta imagen es del testú, pero puede ser de 10 a 12 no más y termina abriéndose por medio de una válvula bilabiada, con las válvulas en el colon ascendente que van a ser la ileocúbica, llamada también de Bowen. Va a estar constituida por una serosa, como se ve en la imagen, que es un órgano peritonizado, una muscular que se va a dividir en dos. Una va a ser de fibras longitudinales y la otra, que va a estar más cercana, va a ser las de fibras circulares. La submucosa con folículos linfoides y la mucosa, que va a tener microvellosidades y en su estructura pliegues transversales, los cuales son las válvulas coniventes. En la imagen de al lado se puede observar los pliegues transversales con las microvellosidades y las válvulas coniventes. En esta otra imagen se ven mucho mejor las válvulas coniventes y, como mencionamos, los pliegues transversales y las microvellosidades. La función de ambas va a ser aumentar la superficie de absorción. Una asa sube y baja. El repliegue del peritoneo que une el intestino delgado a la pared se va a llamar mesenterio. Viene parietal, se refracta, envuelve a la víscera y vuelve a ser parietal. Entre las dos hojas viene la irrigación, que va a ser de la arteria mesentérica superior. Va a haber un peritoneo parietal, uno visceral y el repliegue de peritoneo, que puede ser de una fascia de cuádriceps, ligamento, epiplón o un meso. En este caso tenemos un meso, que es el mesenterio. El meso es una doble hoja del peritoneo que une la víscera con el parietal. Va a tener un borde libre, un borde adherente, un borde mesentérico y un borde antimesentérico. El intestino delgado recibe la irrigación por el borde mesentérico. Son 3 metros de vísceras formando asas. El borde libre va a medir de 6 metros y medio y el borde fijo va a ser corto, que va a ir de 15 a 20 centímetros. Tiene dos extremos, el de origen y el de finalización. El de origen va a ser el ángulo del duodeno yeyunal y la zona donde va a terminar, o de finalización, va a ser el ángulo ileocólico. De las asas está el peritoneo parietal, que se refracta en un punto y envuelve a la víscera, que va a ser el mesenterio. La raíz se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta el ángulo ileocólico. Va a haber un borde adherente y un borde libre. Si se corta todo el intestino delgado y lo sacamos de la imagen, lo retiramos, tenemos la raíz del mesenterio. Es una doble hoja que va desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta el ángulo ileocólico. Lo que va a estar entre esas dos hojas va a ser la arteria mesentérica superior, con los vasos intestinales destinados al intestino delgado primero, al colon ascendente después y al tercio proximal del colon transverso. Siempre va a iniciar en el ángulo duodeno-yeyunal, pero no siempre va a terminar en el ángulo ileocólico. Cuando eso pasa es móvil, lo cual está bajo la fascia de coalescencia cordal. Uno está adherido, pero a veces termina antes, de 5 a 15 centímetros antes, sobre el intestino delgado. La porción intestinal del ilion queda adherido por la fascia de coalescencia o termina después, y que el ciego quede incluido con el mesenterio, que va a ser móvil, lo cual puede ocasionar que gire sobre su eje y esto ocasiona una obstrucción intestinal.
La raíz del mesenterio, pasando los vasos intestinales y la arteria mesentérica superior, los vasos que se encuentran en la raíz del mesenterio entre las dos hojas va a ser la arteria mesentérica superior, que va a ser rama de la aorta. Con ella vienen las fibras del plexo solar o plexo intermesentérico, las cuales llevan la inervación a las vísceras. Gracias. Yeyunostomía paliativa de alimentación, pasos para su colocación por vía laparoscópica. Creación del neuroperitoneo con aguja de Veress. Colocación de 3 trocánteres en flanco derecho y se eligió un asa del yeyuno a unos 40 a 50 centímetros del ángulo de Treitz. Se realizó un orificio de 5 milímetros donde entrará la sonda en flanco izquierdo. Se realiza un punto para fijar el yeyuno. Se va a bajar la presión del dióxido de carbono a 5 a 6 milímetros de mercurio. Separamos la bolsa de trabajo donde entrará la sonda. Realizaremos una cauterización con un orificio para el ingreso de la sonda. Vamos a introducir en el yeyuno unos 20 centímetros. A continuación realizaremos 4 puntos alrededor de la enterotomía. Luego realizaremos el punto final a mínima presión de dióxido de carbono. Así se realizará la fijación y haremos un punto simple. El tiempo operatorio va a ser de 35 minutos. El paciente puede irse de alta a las 24 o 48 horas con las indicaciones para manejar la sonda.